Hola, mi nombre es Óscar Colorado. Soy catedrático de fotografía avanzada en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. En el cuarto episodio de nuestra serie de fotografía de calle platicaremos de los aspectos legales. ¿Qué podemos, qué no podemos hacer en la calle? ¿Cómo podemos entender qué diferencia hay entre lo público y lo privado? Lo primero que valdría la pena anotar es que la regulación sobre la imagen tiene muchos miles de años. Incluso ya en el derecho romano se regulaba el derecho a la propia imagen. Cuando un senador moría, su familia tenía derecho a una máscara mortuoria que fuera exhibida. Esto era una parte del derecho a la propia imagen. Sin embargo, también desde tiempos bíblicos el Éxodo establece claramente la prohibición a generar imágenes de los seres humanos. Entonces ya se ve que siempre se ha regulado este tema de la imagen. Los temas legales sobre el derecho a la propia imagen cambian de país a país. Y tenemos amigos en el canal que nos ven y a quienes saludo desde España, en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en México. Cada uno de nuestros países tiene regulaciones diferentes. En algunos casos está el derecho a la propia imagen elevado a rango constitucional. En otros casos forma parte de un reglamento. Pero lo importante es tener información sobre algo que pueda ser común a todos nuestros países y que podamos entender cuáles son las implicaciones de hacer fotografía en la calle desde el punto de vista legal. Para eso contamos con la presencia de un especialista, Guillermo Tenorio Cueto. Él es catedrático de Derecho a la Información en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Él ha estudiado el derecho a la propia imagen y va a compartir con nosotros un poco qué ocurre jurídicamente. Guillermo, bienvenido. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué terreno común podemos hablar cuando tenemos el derecho a la propia imagen, considerando que en muchos países la legislación es muy diferente? Gracias, Oscar. Oye, es que esta pregunta que me haces es muy compleja de resolver, porque cada realidad social va teniendo complejidades. Lo que sí te puedo decir es que a lo mejor podemos poner un punto de partida que es común a todas las realidades democráticas nacionales. Ojo, hablo democráticas porque ya en sistemas autoritarios, en sistemas totalitarios, pues el tema cambia totalmente. Hay un consenso en que este derecho llamado de la propia imagen o a la propia imagen normalmente va a venir acompañado de dos subderechos, ¿no? El primero de ellos que tiene que ver con la captación de la imagen y el segundo que tiene que ver con la divulgación o comercialización. Es decir, yo tengo derecho a ser captado o a no ser captado y yo tengo derecho a que mi imagen se divulgue o no se divulgue, ¿de acuerdo? Entonces, ese piso mínimo, pues ayuda para entender que en cualquier momento, técnicamente yo me podría oponer a ser captado y yo me podría oponer a ser divulgado o comercializado, o sea, mi imagen. ¿Por qué? Pues porque así está planteado el derecho a la imagen, ¿no? Ese piso común, pues evidentemente nos ayuda ya de entrada a establecer una regla general, ¿no? Y entonces la regla general que va a admitir excepciones. Esto lo aclaro para que no se me vayan a asustar. Entonces, ya con esta regla general significaría que en principio yo necesitaría el consentimiento de las personas para ser captado y para ser divulgado o comercializado. Lo cierto es que la primera divergencia que vamos a tener es que dependiendo el derecho que voy a ejercer, pues va a depender el tipo de consentimiento que necesito. Entonces, por ejemplo, la captación, el derecho a la captación, viene acompañado de un consentimiento que vamos a llamar consentimiento tácito. Es decir, si yo voy y me pongo en una foto y sonrío en una foto, pues estoy consintiendo a ser captado, ¿no? No necesita el fotógrafo una autorización expresa por escrita, ni que yo le diga, oye, sí quiero ser captado. No, no, basta, simple y sencillamente basta con que yo pose para la foto, ¿no? O sea, de alguna u otra manera es como que yo identifico que estoy siendo captado para algún soporte y me dejo fotografiar, ¿no? Ese consentimiento lo llamamos tácito. El que vuelve un poco más complejo el asunto ya tiene que ver con el derecho de divulgación o comercialización, en donde la regla general establece que para que tú seas divulgado o comercializado en tu imagen, sí necesitas un consentimiento de naturaleza expresa. Es decir,
que el fotógrafo necesitaría un consentimiento de manera indubitable, es decir, una autorización expresa, clara, fehaciente, de que quiere ser divulgado la persona que ha sido fotografiada o que quiere ser comercializada, ¿no? En el caso de divulgación, pues basta con el consentimiento expreso en un formato escrito, videograbado, cualquier otro soporte que nos permita confirmar ese consentimiento expreso. Y para comercialización, adicionalmente, pues los términos en los cuales va a ser comercializada esa imagen, ¿no? Ya hay sí una clara cesión, no solamente del derecho a la imagen, sino del derecho patrimonial a la explotación, ¿no? Entonces, ese sería como un primer piso que nos ayuda a que cualquier persona que quiera lanzarse a la calle, pues ya sepa, ¿no? Decir, oye, pues ya entiendo que hay dos derechos derivados del derecho a la imagen que vienen acompañado de dos consentimientos. ¿Qué pasa entonces cuando tienes una fotografía de calle, cuando tienes un montón de personas enfrente? ¿Le tienes que pedir permiso a todas y cada una de ellas para que den su consentimiento? Todas las personas que van a aparecer en la imagen, imagínate que retratas Avenida de los Insurgentes y se nos cruzan no solamente personas, sino vehículos, ¿no? Y entonces alguien se baja del vehículo y dice, oye, no me tomes fotos. Oye, no, espérate, yo estoy tomando la calle. Y ahí las personas que intervienen se van a mover por un principio que se llama el principio de accesoriedad en materia de imagen. Es decir, tú no estás tomando una imagen de una persona concreta, no lo estás haciendo protagonista, estás tomando una imagen genérica de la calle en donde las personas que aparecen se muestran como accesorios. Pudieron haber sido ellas como pudo haber sido cualquier otra persona. Y ahí el derecho a la privacidad o el derecho a la vida privada y la protección a la vida, a la propia imagen, se disminuye prácticamente hasta que desaparece, ¿no? Ahí yo no tengo como participante en esa fotografía el derecho a reclamar protección a mi propia imagen porque soy accesorio a la imagen. Guillermo, cada vez nos enfrentamos a personas más agresivas en la calle. No me puedes hacer fotos, etcétera. ¿Qué ocurre con eso? Sí, efectivamente nos pueden prohibir hacer fotografías un particular a otro particular. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Qué recomendaciones nos haces al respecto? Ahí estamos en otro supuesto. Yo hace rato habíamos platicado sobre la foto en la calle, la foto genérica que está movida por el principio de accesoriedad, ¿no? Aquí vamos a poner el ejemplo en el que no tomo la foto de la calle, tomo a una persona que está en la calle. Y ahí las condiciones cambian y el caso es distinto porque partiendo de la base en que todo ser humano tiene derecho a la protección de su imagen, y que se necesita un consentimiento o tácito o expreso para la captación o para la divulgación, pues ahí nos colocamos en el supuesto de que vamos en la calle, en un espacio público, y queremos tener como elemento único de nuestra foto a una persona. La pregunta es, ¿esa persona que está en la calle puede oponerse a ser el elemento único de mi foto? Sí. ¿Sí? Tal cual. Oye, pero está en la calle. No importa. No importa. Yo sé que muchos ahora mismo estarán rasgándose las vestiduras diciendo, pero ¿dónde queda la espontaneidad de la foto y todo eso? Bueno, aquí hay varias formas de solucionar el problema, ¿no? Entonces, en principio, una persona que se siente captada como único elemento tiene el derecho a decirte, no quiero ser captado, a oponerse a esa captación, ¿no? Si tú te niegas y aún así divulgas la imagen, pues prepárate porque en cualquier momento esa persona que no quiso ser captada va a accionar algún mecanismo legal. ¿Cómo solucionarlo? Pues esto que decíamos, ¿no? Oye, pues ¿sabes qué? Tomo una foto sin el consentimiento de la persona, salió muy bien, me gustó muchísimo, me parece que puede ser una gran imagen, pues así, con esta espontaneidad, ir con la persona y decir, oye, mira, soy fotógrafo profesional, estoy captando estas imágenes, capté esta foto tuya, me pareció buenísima y me gustaría divulgarla. ¿Tienes un problema? ¿Me consientes en la divulgación? Sí, oye, ¿la vas a comercializar? No, pues también la voy a... pues entonces ahí las cosas cambian, ¿no? Oye, pues no sé si se va a comercializar o no, simple y sencillamente quiero tu autorización para la divulgación. Y pues ni modo, o sea, tratar de conseguir el consentimiento expreso de la persona. Yo entiendo
a los fotógrafos, van a decir, oye, entonces tengo que andar cargando con consentimientos expreso. Pues yo te diría como abogado, sí, sí. Oye, pero nadie demanda. Eso es otro problema. Nadie me va a llevar a los tribunales. Eso es otro boleto, ¿no? Yo, o sea, mi obligación siempre es decir qué es lo que puede pasar y tratar de impedir que se abran ventanas para que te metas en problemas. Hay gente que te dice, pues a mí no me importa esto y yo sigo tomando las fotos y sigo sin pedir autorización porque los procedimientos son tan lentos que nadie se anima a demandar. Bueno, pues ese es otro boleto. Pero ahí también vendría pues un tema ético, ¿no? De decir, oye, yo ya sabiendo que estoy violentando el derecho de las personas a ser captado, aún así lo sigo haciendo, ¿no? Me han dicho en el canal, me dejaron un comentario, oye, estaba yo haciendo unas fotografías en la calle y de repente el hombre de una casa salió y me dijo, tú no puedes hacer fotografías. Según yo, las fachadas son parte del ámbito público y no tendrías que tener ningún problema ni solicitar autorización para hacer fotografías. ¿Estoy en lo correcto? Es totalmente cierto. Lo que has dicho es cierto. Las fachadas forman parte del espacio público. Y a mí también me ha llamado mucho la atención cuando de repente gente que está haciendo fotografía de calle, pues dice, oye, ¿sabes qué? Salieron los dueños y me dijeron que yo en esa calle no podía hacer fotos. No, totalmente incorrecto. La fachada forma parte del espacio público y voy más allá. Imagínate que en esa fachada hay un balcón, ¿no? Y en ese balcón está pasando algo, ¿no? Y el fotógrafo hace la toma de la imagen y logra captar esa imagen. Y entonces los del balcón te dicen, oye, pero el balcón forma parte de mi propiedad privada. No, 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 no. Hay toda una teoría que inclusive se llama la teoría del balcón, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con la posibilidad de que todo aquello que está expuesto al espacio público, en principio y por regla general, va a ser parte de lo público. ¿Y qué ocurre en esos espacios que tienen acceso al público, pero que tal vez son privados, como podría ser, no sé, un balneario o un centro comercial? ¿Se puede hacer fotografías en estos espacios? Ok, aquí hay una distinción importante, Oscar, porque a veces siempre hacemos la distinción entre lugares públicos y lugares privados y solamente nos quedamos en ello. Pero hay una tercera clasificación de los lugares que le vamos a llamar los lugares de acceso público. Esto es importante, te voy a decir por qué. Porque a diferencia de lo que ocurre con lo público y lo privado, en donde pues en lo público por regla general la imagen es pública y en lo privado por regla general la imagen es privada, en los lugares de acceso público tienes la posibilidad de que el lugar se mueva hacia lo público o hacia lo privado, dependiendo la intención de la persona que se ve afectada en su derecho a la imagen. Entonces, ahí va a jugar mucho la intencionalidad y ahí también, pues normalmente ya en un caso llevado a la justicia, pues el juez va a tratar de interpretar esa intencionalidad para que ese lugar de acceso público juegue hacia lo público o hacia lo privado. Te pongo un caso muy sencillo como un estadio de fútbol. Yo diría, pues un estadio de fútbol por regla general es un lugar de acceso público que se va a mover hacia lo público, todo lo que sucede en las gradas, te toman fotos y todo eso, y normalmente nadie se preocupa por haber salido en una foto de un estadio en las gradas, ¿no? Pero hay lugares del estadio de fútbol en que siendo un lugar de acceso público, se puede mover hacia lo privado. Por ejemplo, la parte posterior de los palcos. Ahí hay un grado mayor de privacidad. O, por ejemplo, en un restaurante, el típico restaurante que tiene mesitas en la calle, ¿no? Y entonces fíjate cómo ahí las mesitas en la calle se moverían hacia lo público, inclusive lo que está detrás del vidrio que da a la calle puede moverse hacia lo público, pero no así los salones privados o reservados. Esos, aunque sea en un lugar de acceso público, el restaurante se va a mover hacia lo privado. Esta distinción nos ayuda en los casos ya que se llevan a la justicia para hablar de la intención de la persona que está siendo afectada y decirle a la justicia, oye, esta persona demostró su intención de privacidad al estar en un espacio mayormente reservado, ¿no? Ahí claramente hay una intención de que, aunque estaba en un lugar de acceso público, pretendía proteger su derecho a la imagen, ¿no? Y eso nos ha ayudado mucho ya en los casos verificados ante la justicia, Oscar. Desgraciadamente, el terrorismo ha sido un gran problema en muchos países y eso nos ha afectado mucho a los fotógrafos de calle porque también nos pueden decir no puedes hacer fotografías y se puede decir que es por un tema de seguridad nacional. ¿Qué ocurre en esos casos? Sí, bueno, hay varios temas ahora muy vinculados con la imagen que tienen que ver con actividades delictivas.
Sin lugar a dudas, el tema del terrorismo, de la delincuencia organizada, de las redes de trata de personas o las redes de trata de personas infantil, pues bueno, ha generado una preocupación fuerte en todos los gobiernos para de alguna manera generar ciertas limitaciones. Lo cierto es que pues tiene que haber la limitación expresa en la ley. Y a veces, con el mar de legislación que existe, pues es difícil, si para nosotros los abogados es difícil a veces seguir la marcha de estos procesos legislativos, pues para una persona común que no se dedica al tema jurídico, pues mucho más, ¿no? Entonces, ¿se pueden establecer restricciones? Sí se pueden establecer restricciones que estén plenamente justificados en aras de la protección de la seguridad nacional o de los derechos de terceros, ¿no? Pero pues tienen que estar expresamente marcadas en la ley. Por ejemplo, fíjate, un caso interesante en fotografía de calle, cuando a veces un fotógrafo retrata un parque, ¿no? Pues en el parque aparecen niños, ¿no? Y entonces, pues aunque está haciendo una foto genérica del parque, no falta el papá que le va a decir, oye, ¿por qué estás tomando fotos? De hecho, ya se ve atípico que en donde haya un espacio con niños alguien esté tomando fotos y inmediatamente prende todas las alarmas. En México, la ley de niños, niñas y adolescentes pues nos ha ayudado justamente a trabajar sobre el tema de la protección de la imagen de los menores. Y eso pues también robustece no solamente el derecho de captación, sino una prohibición expresa para que la imagen de los menores sea captada sin el consentimiento de sus padres. Entonces, por ejemplo, en el caso de un fotógrafo que toma el parque en donde aparecen niños, pues la sugerencia siempre va a ser, oye, pues sí, si te dieron el consentimiento tácito de la captación está muy bien, pero si la vas a divulgar, pues toma ciertas medidas en las que los rostros de los menores pues sean difuminados o, o simple y sencillamente no aparezcan, ¿no? O ve con el conjunto de padres que están ahí y decirle, señores, soy un fotógrafo del periódico tal, me gustaría tomar una imagen de los niños jugando, no van a aparecer las fotos de los niños y pues ni modo, le pierdes ahí toda la espontaneidad, ¿no? O tomarla y eliminar los rostros de los niños, ¿no? Para que sea la foto espontánea. Porque si no, pues sí te puede generar un doble problema. No solamente divulgas la imagen de personas, sino divulgas la imagen de menores, ¿no? Guillermo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu tiempo, tu conocimiento y que ahora ya podemos saber un poco más qué hacer en la calle. Hasta luego. La fotografía de calle ha cambiado, nos guste o no nos guste. Hay quien puede decir, bueno, es que estas fotos que hacía Willy Ronis o que hacía Cartier-Bresson de niños en la calle ahora son imposibles. Desgraciadamente así es. Tenemos un nuevo marco jurídico, hay una nueva autopercepción y autopreocupación por la propia imagen que hace que cada vez sea más difícil hacer fotografías en la calle y que pueden pensarse, es que se trastoca la espontaneidad, la toma cándida, si pido permiso, etc. Esto es a lo que nos estamos enfrentando hoy. Cuando salimos a la calle con una cámara, tenemos una responsabilidad legal. Nosotros sí, desde luego, tenemos el derecho de hacer fotografía en ciertos espacios, en público, pero también es cierto que cada uno de nosotros tiene derecho a la propia imagen. ¿Qué se hace con esa imagen? ¿Cómo se distribuye? Y eso es más relevante que nunca hoy con las redes sociales y desde luego cuando una persona gana dinero a través de la imagen que fue capturada de otra persona. En los próximos episodios hablaremos desde luego de la historia de la fotografía de calle, también tendremos un repaso de las grandes figuras, pero también especialmente de lo que ocurre en la fotografía de calle contemporánea, en el aquí y ahora. Como siempre les invito a que dejen algún comentario, que compartan estos contenidos si les han parecido interesantes y desde luego suscribirse si no lo han hecho. Gracias por haberme acompañado en este video. Nos vemos en la próxima. Bye bye.